Hola, bienvenidos a todos, a todas aquellas que están tomando este curso de consejería bíblica que le hemos puesto teoría y práctica porque queremos aprender los principios de consejería, lo que dice la escritura acerca de este tema tan importante, pero luego también saber aplicarlos, que creo que es un área que todos necesitamos crecer y mejorar y eso me incluye. Quiero comentarte que este curso que realizaremos no es un curso donde yo actuaré como el profesor que sabe todo, que conoce todo y que le enseña a aquellos que no conocen mucho o casi nada. En realidad soy alguien que está aprendiendo acerca de este tema. Estoy cursando una maestría en consejería bíblica y que quiero, digamos, ayudar a la iglesia a que podamos juntos seguir aprendiendo para ayudar a personas que lidian con problemas y con dificultades en sus vidas. Así que te invito para que este sea un muy buen tiempo de aprendizaje con la ayuda del Señor y que nos permita juntos ser de ayuda a otras personas. Déjame darte un versículo, que este versículo es uno que trataremos de ir memorizando. Cada semana la idea es que un versículo sea memorizado. Este está en la versión de la Nueva Biblia de las Américas y dice así: mío es el consejo, dice Dios, y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío. Fijémonos que parte de lo que señala Dios acerca de quién es Él es que Él es aquel que puede dar el consejo que tiene que ver con la prudencia, con saber vivir, con saber actuar. De tal manera que la consejería bíblica en realidad significa tomar lo que Dios dice, tomar el carácter de Dios, explicarlo para que todos nosotros podamos llevarlo y vivirlo en nuestras vidas. Ahora, bien, déjame decirte cuál es los temas que abordaremos en esta primera lección. En primer lugar, ¿por qué necesitamos consejería bíblica? Segundo, ¿para qué? ¿Para qué la gente necesita consejo? ¿Qué relación existe entre la consejería bíblica y la psicología moderna? Y finalmente, algunos sitios web donde puedes encontrar información adicional si quieres profundizar en estos temas. Vamos entonces. ¿Por qué necesitamos consejería? Ahí hay un pasaje que es muy importante de revisar y si tienes tu Biblia, búscalo en el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Yo leeré ese pasaje en la versión Nueva Biblia de las Américas, pero tú también lo puedes leer en otra y eso va a servir también para contrastar y comparar. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Creo que este es un pasaje muy interesante que nos ayuda a entender por qué necesitamos consejería. En primer lugar, podemos decir a través de este pasaje que la persona sabia se manifiesta a través de su buena conducta. Eso es algo que nos está diciendo Santiago. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta. Por lo tanto, en el mundo cristiano, el sabio no es aquel que necesariamente tiene estudios teológicos profundos, aunque eso es bueno. No es aquel que a lo mejor puede leer la Biblia en los idiomas originales, griego, hebreo, aunque eso es de mucha ayuda, sino que la persona sabia, el creyente sabio, hombre o mujer, es aquel que manifiesta en su manera de vivir, en su buena conducta, esa sabiduría.
En segundo lugar, la persona sabia se manifiesta en que lidia con los problemas con mansedumbre. Dice acá que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Está hablando de que esta mansedumbre se manifiesta en medio de tensión, de problemas y dificultades, como todos vivimos. En tercer lugar, la buena y la mala conducta, como por ejemplo el celo y la ambición, provienen del corazón. En el versículo 14 dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal, dice, en su corazón, el celo, la ambición, después menciona incluso la arrogancia, la mentira, todo eso nace del corazón. Y aquí es algo muy importante que me gustaría desde ya mencionarles, y es esto. Nuestro énfasis en la consejería no es solo la conducta, el conductismo, se llama la escuela que solamente se preocupaba de la conducta, sino que nuestro objetivo es llegar al corazón, que la persona entienda por qué está haciendo lo que hace. De tal manera que estos creyentes tenían un problema en su corazón que mostraba que no eran sabios. Había ambición, había enojo y todas esas cosas salen del corazón. En cuarto lugar, la mala conducta es una mentira contra la verdad. Eso es lo que dice al final del versículo 14. No sean arrogantes y mientan así contra la verdad. De tal manera que cuando yo no vivo lo que digo, lo que confieso con mi boca, yo estoy mintiendo contra la verdad. En quinto lugar, la mala conducta se fundamenta en la sabiduría de este mundo. Esta sabiduría, dice el versículo 15, no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Y finalmente, la sabiduría de lo alto produce buen fruto. Entonces esto ya nos está mostrando algunas cosas por qué necesitamos consejería. Porque en realidad podemos ser cristianos, que hayamos conocido el Evangelio, pero si nuestra conducta no ha sido moldeada por Dios, si no estamos cambiando de acuerdo a Dios, entonces tenemos un problema. Como dice uno de nuestros ancianos, si el pecado remanente, ¿no es cierto?, no está siendo removido continuamente de nuestras vidas, significa que no estamos creciendo en el proceso de crecimiento espiritual, de santificación que Dios quiere para nosotros. Y esto muestra que necesitamos consejo. Todos, incluyéndome a mí, necesitamos consejo. Recuerdo hace unos años atrás con mi esposa que acudimos a un pastor de mayor edad de otra congregación y él un viernes, una vez al mes, hacía reuniones con hermanos de su iglesia, matrimonios y matrimonios de otras congregaciones, para enseñarles algunos principios acerca del matrimonio. Estuvimos alrededor de 8 sesiones escuchando la exposición del pastor en la primera parte y luego de eso compartiendo con los distintos matrimonios, disfrutando, tomándonos un té, hablando de nuestras vidas matrimoniales y la verdad es que para nosotros fue una tremenda bendición. No hay nadie, no hay un pastor, no hay un líder que no necesite un consejo. Es por eso que nos necesitamos unos a otros en esta área. Ahora, quiero colocar este triángulo porque creo que nos ayuda a entender esto. Aparecen 3 palabras que quizás nosotros no conocemos muy bien, pero déjame explicar porque creo que esto muestra cuál es el centro de la vida cristiana. Al lado izquierdo dice ortodoxia, que podríamos decirlo o traducirlo de esta forma. Es la creencia correcta. Es cuando nosotros conocemos la Biblia y de ella extraemos los principios correctos de la fe cristiana. ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de Dios? ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de Jesucristo? ¿Qué es lo que la Biblia enseña acerca de lo que es el ser humano, su condición delante de Dios? Todo eso sería la ortodoxia, la creencia correcta. Sin embargo, este triángulo de la vida cristiana tiene 2 componentes más. El que está al lado derecho es la ortopraxis y esa palabra significa la práctica correcta, la forma de vida correcta. Y creo que acá podemos darnos cuenta de un peligro. Nosotros podemos tener la ortodoxia, la creencia correcta
de lo que dice la Biblia, pero no vivir la ortopraxis, es decir, no se está manifestando en nuestra vida aquello que Dios dice y enseña. Y ese es un gran peligro para todos los cristianos. A todos nos puede suceder que sabemos más de lo que practicamos o de enseñanzas simples que la Biblia nos entrega, nosotros no la vivimos. Veamos un ejemplo pequeño, ¿te parece? Por ejemplo, la Biblia dice en el libro de Efesios que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esa es una enseñanza clara de lo que Dios dice. Podríamos tratar de ver primero e interpretar a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. Alguien podría decir, si me enojo a las 9 de la noche cuando el sol ya se puso, ¿qué hago? Pero lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñar es este principio, que nuestro enojo no puede ser tan dilatado en el tiempo. No puede estar pasando horas, días, incluso semanas en las cuales nosotros no estemos resolviendo nuestros problemas de enojo, por ejemplo. Y esto tiene una importancia vital, por ejemplo, en las relaciones más cercanas, las que están en nuestra casa. Por ejemplo, nuestros padres si vivimos con ellos, hermanos y aquellos que estamos casados, nuestros cónyuges, nuestras esposas y también nuestros hijos. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo significa que no podemos reservar ira, rabia contra aquellos que forman nuestro núcleo familiar sin buscar la reconciliación en un periodo breve de tiempo. No puede ser algo extenso. Ahí está entonces la ortopraxis. Lo sabemos, pero a veces llevarlo a cabo es difícil. Y finalmente está la ortopatía, que significa las emociones o los sentimientos correctos. Déjame decirte algo. Yo como pastor estoy convencido que las emociones son muy importantes en la vida cristiana. No son lo más importante de la vida cristiana. No es lo que debo colocar en primer lugar, pero tampoco debo caer en el error opuesto de pensar que no tienen ningún valor e importancia. Las emociones son importantes. Cuando nuestro corazón está apasionado por Dios, por conocerle, por amarle, cuando sentimos gozo, paz en estar con Él, de compartir con otros creyentes, entonces tenemos la ortopatía, las emociones correctas. Estas tres debes revisarlas siempre en tu vida y deben estar las tres centradas en Dios. Cuando un cristiano tiene quizás ortodoxia, pero no tiene la ortopraxis, o cuando tiene la práctica correcta, pero sus emociones quizás están lejos de Dios y hace las cosas por compromiso, entonces es muy probable que ese creyente necesite consejo. Ahora, si te fijaste en este pasaje que nosotros leímos de Santiago, hablaba acerca de la sabiduría que se opone a Dios. Y déjame mostrarte nuevamente, porque él dice que quien es sabio y entendido entre ustedes, muestre por su buena conducta. Y más adelante en el versículo 17 llama a esta la sabiduría de lo alto. La sabiduría de Dios es llamada en este pasaje, la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Pero interesantemente, Jacobo está haciendo un contraste y dice que existe la sabiduría, podríamos llamarlo de este mundo, o como le pusimos ahí, que se opone a Dios, y él da tres características: terrenal, natural y diabólica. Es increíble lo que está diciendo esto. Es terrenal porque solamente le preocupa las cosas que suceden en la tierra. No ve nada más allá, no ve a Dios. Es una sabiduría donde Dios no juega ningún valor, no es importante. Es natural, o la traducción que a mí me gusta es almática, y eso está tomado de un concepto de 1 Corintios capítulo 15, donde ahí tú lo puedes investigar, habla de los cuerpos de la resurrección. La Reina Valera traduce el cuerpo animal y cuerpo espiritual, pero quizás la traducción más correcta sería cuerpo almático versus cuerpo espiritual. Y la idea que dicen los teólogos que se refiere a eso de cuerpo almático o sabiduría almática o sabiduría natural es aquella sabiduría que está gobernada por los deseos y las intenciones de la persona en su estado actual. Es muy parecido a lo terrenal, se complementan, pero son mis propios deseos donde nuevamente yo no tengo en consideración a Dios, quién es Él, su carácter y su verdad.
E increíblemente esta sabiduría también dice la palabra de Dios que es diabólica, es insuflada en el mismo infierno. Fíjate esta frase, con que Dios os ha dicho en la serpiente en Génesis capítulo 3. ¿Sí? Ahí está entrando esa sabiduría. A Eva y luego a Adán, lo que les dijo la serpiente les pareció tremendamente sabio y lógico, pero era una sabiduría diabólica. Y esto es interesante de comprender y entender. Cuando el Señor Jesucristo fue tentado, todas las afirmaciones que el diablo hacía tenían bastante lógica y sentido. De tal manera que si de pronto en una situación especial yo digo o pienso o hablo conmigo mismo u otra persona me dice algo, eh, la manera de distinguir si viene de Dios o no viene de Dios no es decir si me hace sentido o no. Esa no sería una buena manera de verlo. Sino, esto es lo que Dios dice en la palabra, porque si no es lo que Dios dice en la palabra y se opone a Dios, aunque me parezca muy lógica, aunque tenga todo el sentido del mundo, es terrenal, es natural y es diabólica. Bien, ¿para qué la gente necesita consejo? Esto también creo que es importante. Primero, para ser salvo. Podríamos decir que este primer aspecto de la consejería tiene que ver con presentar el Evangelio. Podríamos decir que cuando yo presento a Cristo, cuando muestro que alguien necesita a Cristo, estoy entregando el consejo de Dios. Estoy mostrando eh, el capítulo 1 de lo que significa ser sabio. ¿Y qué es ser sabio? Entregar su vida a Cristo, arrepentirse de los pecados y vivir para Él. Por lo tanto, puede ser que nosotros nos encontremos con personas con distintos problemas matrimoniales, adicciones, están lidiando con un trauma infantil o a lo mejor están lidiando con la pérdida de un ser querido. Y todos esos problemas son importantes y no hay que despreciarlos, hay que escuchar. Sin embargo, si la persona no es cristiana, lo primero que debemos tratar de hacer es presentarle el Evangelio, presentarle a Jesús. Eso tiene un poder inmenso para transformar la vida. En segundo lugar, la gente necesita consejo para ser sabio. Y tú lo puedes revisar en el material que creamos, pero es interesante que en la introducción del libro de Proverbios, em, Salomón ocupa esta expresión para en forma reiterada. En forma reiterada nos muestra esto. Déjame leerlo para que tú puedas revisarlo después también en tu propia Biblia. Dice el versículo 2, para aprender sabiduría. Ahí está el propósito. Para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. Y el versículo 7 dice algo interesante que no debemos olvidar. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El Señor nos ayude a ser sabios. Y finalmente, en tercer lugar, para ser de ayuda a otros. Y creo que esto es muy importante y es parte de por qué estamos haciendo este curso. Las iglesias son lugares donde llegan personas con dificultades. El Señor Jesucristo dijo que Él no había llamado a personas sanas, sino que el médico va a los enfermos. De tal manera que encontremos personas en las iglesias que vienen con diversos problemas familiares, matrimoniales, con los hijos, en fin, es parte de lo que significa ser iglesia y es parte de lo que le pasó al mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos ser de ayuda a otros. En ese pasaje que aparece en el libro de Gálatas, es un pasaje muy interesante. Lo leo porque creo que también nos ayuda a entender algunas cosas. Dice así, ahí creo que un error, es 6.1, dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Bien, déjame decir las últimas cosas. ¿Qué hay entre la consejería bíblica y la psicología?
Nosotros estamos haciendo un curso de consejería bíblica. No somos psicólogos, no somos expertos médicos. Respecto a la psiquiatría, ella trata de estudiar digamos, podríamos decir, efectos que están sucediendo a nivel orgánico, incluido el cerebro, y que tienen que ver con la conducta de la persona. Te quiero contar que en un principio muchos consejeros bíblicos miraron con bastante recelo a la psiquiatría, donde no tenía casi nada que aportar. Y la verdad es que creo yo que eso fue una sobrereacción, porque creo yo que sí tienen algunas cosas que aportar la psiquiatría. Pueden entender mucho cómo funciona el cerebro. En mi experiencia como profesor, recuerdo haber ido a una clínica y haber tenido acceso a imágenes creadas, digamos, del cerebro de una adolescente a través de las neurociencias, que se contrastaba con un banco de datos de adolescentes de edad similar y características similares, y a través de eso veíamos cómo el cerebro de ella estaba en algunas áreas funcionando diferente a lo de otros jóvenes. Entonces ayuda a entender un poco más la situación de una persona. Bien, pero nosotros no somos psiquiatras, tampoco somos psicólogos. La psicología, el cristianismo tiene un poquitito más de recelo y creo que en cierta medida se justifica, aunque hay que verlo con prudencia, con sabiduría, no ser hipercríticos, porque muchas veces hay presupuestos en psicología que son opuestos a la palabra de Dios. Debemos recordar que algunos grandes, digamos, desarrolladores de estas teorías psicológicas, como Sigmund Freud o Carl Jung, eran personas contrarias al Evangelio, y de hecho ellos pensaban que las personas que eran religiosas, es decir, cristianos, eran personas que tenían algún tipo de neurosis y que casi había que poco menos que llevarlas a un tratamiento. Por lo tanto, nosotros sabemos esto: el consejero bíblico no es psicólogo, no es psiquiatra. Lo que el consejero bíblico va a hacer es tomar la palabra de Dios y proclamarla. Fíjate este versículo que es tan importante. Predica, dice la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. ¿Cuál es el contexto de lo que dice Pablo? Podría ser perfectamente de una enseñanza desde el púlpito, por supuesto. Podría ser perfectamente la enseñanza de un maestro en escuela dominical o en una reunión de mujeres o de varones de matrimonio, pero también puede ser en la relación de uno a uno, donde yo insisto a tiempo y fuera de tiempo, amonesto a la persona que está viviendo de una manera quizás errada, lo reprendo, lo exhorto y fíjate, me encanta, con mucha paciencia, no para pegar palos. Y además de eso, instrucciones, es decir, me preparo en la palabra para ayudar a otros. Ok, espero que este tiempo haya sido de mucho provecho para entender un poco más acerca de lo que consiste la consejería cristiana. Acá te dejo 3 links que tú puedes revisar, donde vas a encontrar algunos recursos muy buenos. Estos links que dejamos son aquellos que recomendamos. Sabemos que en Internet hay muchos otros materiales. Es por eso que te hemos dado algunos que son de confianza, y te pido que puedas acudir a ellos en primer lugar si quieres saber de algunos temas que tienes dudas. Porque como bien señalo, hay otros que a veces uno no sabe mucho la procedencia o los principios que enseñan. Espero que esta clase haya sido de mucha ayuda y nos estaremos viendo en una próxima ocasión.